Bueno, pues vamos a comenzar una nueva sesión de nuestro seminario del grupo de investigación en epistemología aplicada en la UAM. Para mí es un placer tener aquí a mi amigo Manuel de Pinedo. En realidad aprovechamos este encuentro para seguir adelante con las actividades de la red en la cual participamos de filosofía aplicada. Y hoy nos va a hablar de conocimiento y amor. Le dejo la palabra y lo que tú quieras. De acuerdo. Bueno, gracias por venir y sobre todo gracias a ti, Jesús. Y que no sé si sentarme para que se me vea en la cámara. Es que sentado pienso peor. Vale. Ya hace muchos años que aquí en la Autónoma me siento como en mi casa y además es la primera vez. Jesús y yo no nos habíamos visto desde que empezó la pandemia, así que realmente lo que me trae aquí es más el amor que el conocimiento. Bueno, el título de la charla es un poco general y lo elegí así cuando Jesús me invitó en noviembre o en diciembre para no pillarme los dedos, porque empezó a pensar desde el ángulo de la relación entre amor y conocimiento sobre algunas cuestiones sobre las que sí que venía pensando antes. Eso sí, la elección de un título tan general me ha dado quizá más libertad de la cuenta, pero me tranquiliza pensar que los distintos hilos de los que voy a tirar hoy puedan servir por separado y quizá conjuntamente para subrayar que puede haber una relación positiva entre amor y conocimiento, que cada uno de esos dos fenómenos pueden alimentar al otro. ¿Y por qué considero necesario resaltar o subrayar la posibilidad de esta relación positiva? Porque hay una forma más o menos común de pensar acerca de estos fenómenos como totalmente independientes entre sí o incluso incompatibles. Por una parte, es común pensar que cuando el amor entra por la puerta, el conocimiento sale por la ventana. Nos ciega el amor, nuestros hijos son los más guapos, la tortilla de patatas de nuestra madre es la más rica del mundo. Son muy buenos reconociendo hechos que certifican la grandeza de los seres queridos y en cambio no se nos da tan bien reconocer hechos que no lo hacen. Y en la dirección contraria también, en un sentido, hay ciertas concepciones del conocimiento según las cuales cuando el conocimiento entra por la puerta, el amor debe salir por la ventana. Una concepción del conocimiento como algo frío, distanciado, desapasionado, nos llevaría a pensar que las emociones, los afectos y el amor en particular no juegan, no deberían jugar ningún papel. Con lo cual, hoy más que nada, mi propósito es intentar contribuir en la medida de lo posible a apartar estos obstáculos para subrayar que hay una relación positiva y de alimentación mutua entre amor y conocimiento. Y lo que voy a hacer más o menos es, voy a empezar partiendo de dos ideas. La primera es que una idea que recojo de Iris Murdoch y tengo una cita larga donde ella lo expresa de manera muy bonita. El amor nos obliga a reconocer, dice ella con palabras textuales, no lo dice con palabras textuales, ahora veremos sus palabras textuales. El amor nos obliga a reconocer la existencia de algo que no somos nosotras mismas, no somos nosotros mismos, y una idea de Levinas, o al menos en la manera en la que mi amigo Gilan Ben-Susan lo interpreta, según la cual sí. Y otra idea según la cual no podemos comprender a los otros meramente proyectándonos a nosotros mismos sobre ellos, proyectando nuestro sistema de conceptos sobre ellos, susumirlos bajo nuestros conceptos. Y además, algo en lo que pone mucha insistencia también Gilan, y es lo que en mi caso me ha llevado finalmente a reconocer la importancia de esta idea de Levinas, es que hay una simetría importante entre uno mismo, la subjetividad, o el sujeto y los otros. Y quiero entrelazar estas dos ideas con algunos campos hacia los que me parece que pueden arrojar cierta luz. Quiero decir alguna cosa sobre políticas epistémicas,
hablar un poco sobre el papel de la segunda persona, que es como en esta charla se termina manifestando esta idea del otro y del otro querido. Y también sobre la posibilidad de que algo sea al mismo tiempo cognitivo y motivador. Y diré alguna cosa en contra de concepciones neutrales de la racionalidad y de la dicotomía realismo-antirrealismo. Por adelantar un poco lo que voy a decir sobre cada una de estas cuestiones, con respecto a las políticas epistémicas, será una de las primeras cosas de las que hable, voy a presentar brevemente dos políticas epistémicas que en un artículo que está a punto de salir, que hemos escrito Nestalí Villanueva y yo, recomendamos. Una política negativa, según la cual no tenemos la obligación a priori de prestar atención a cualquier opinión que se ponga sobre la mesa, especialmente si sospechamos que esas opiniones las está poniendo sobre la mesa alguien que tiene una agenda opresiva o que quiere dañarnos. Pero en cambio sí que tenemos una obligación, y esta sería la política positiva, que de alguna manera compensa a la otra, de prestar atención a las posibilidades, a las opiniones que ponen sobre la mesa nuestros seres queridos. La idea que hay por detrás de esto es que hay que ganarse el derecho a nuestra atención y los seres queridos, nuestros seres cercanos, nuestros aliados, tienen desde el principio nuestra atención ya ganada. Con respecto al papel de la segunda persona, voy a mantener que no solo nuestro pensamiento sobre los otros, sino también nuestro pensamiento sobre nosotros mismos depende en gran medida de la presencia en nuestra vida de segundas personas, tanto cuando se nos introduce en prácticas normativas y lingüísticas, como a lo largo del resto de nuestra vida. Con respecto al obstáculo que he mencionado antes, de la aparente incompatibilidad entre amor y conocimiento, o la independencia de amor y conocimiento, lo voy a plantear en términos de una crítica a la separación estricta entre lo cognitivo y lo conativo, o entre objetivo y subjetivo, y también mencionaré muy brevemente que incluso si aceptamos que esa separación no es tan estricta y que algo puede ser simultáneamente cognitivo y motivador, sigue habiendo otro obstáculo, incluso reconociendo que puede haber tal cosa como objetividad normativa, objetividad moral, sigue habiendo otro obstáculo, que es la idea de que la parcialidad que caracteriza al amor no es compatible con la objetividad moral o con la objetividad normativa. Y si me da tiempo, al final diré algo acerca de algo parecido a una paradoja con respecto al autoconocimiento, que creo que se puede seguir de las dos primeras ideas, la de Murdoch y la de Levinas, que voy a mencionar. Así que empezamos por aquí. Esto es una cita de un artículo de Iris Murdoch, que se llama Lo sublime y lo bueno, y dice: el amor es la percepción de los individuos. El amor es la captación extremadamente difícil de que otra cosa aparte de uno mismo es real. Es la aprehensión de algo, de otra cosa, de algo particular como existiendo fuera de nosotros. La libertad trágica que implica el amor es esta: que todos tenemos una capacidad indefinidamente extendida de imaginar el ser de los otros. La libertad se ejercita en confrontación del uno con el otro en el contexto del trabajo infinitamente extensible de la comprensión imaginativa de dos individuos irreductiblemente distintos, diferentes. El amor es el reconocimiento de y el respeto por esta otreidad. Y la otra idea que quiero mencionar es que además está bastante conectada con esta, porque Murdoch plantea esto en términos también de otro y de una obligación infinita e inagotable de intentar comprender a los demás, acompañando la propuesta de Murdoch y luego volveremos un poco a esta, acompañando la propuesta de Murdoch de que querer es, en un cierto sentido, salir de uno mismo. Gillan, en la manera en la que lee a Levinas, subraya, digamos, el lado inverso de eso, que es que querer es exponerse. Este tipo de respeto que la posición de Levinas nos exige,
con respecto a los otros, y a mí me parece que los otros paradigmáticamente aquí son los seres queridos, son un ejemplo paradigmático de los otros son los seres queridos, impone exponerse a ellos de la siguiente manera. Por una parte está esta idea de la asimetría que mencionaba antes, pero que no he explicado, entre uno mismo y lo otro, o la interioridad, que es el término que utiliza Gilland para referirse al yo, y el otro. Y la idea de la asimetría es que no puedo pensar sobre mí mismo, o sea, mientras que tengo la obligación de responder a las demandas de los otros de manera indefinida, sean estas las que sean, aunque sea meramente negándose a hacer lo que se nos pide, no puedo pensar en mí mismo como el otro del otro. No puedo exigir que los otros acepten mis demandas de la misma manera en la que me puedo obligar a mí mismo a aceptar las de ellos. Otra idea relacionada con esta que también desarrolla Gilland al hilo de su discusión de Levinas es que ver a las otras como dotadas de valor, y esto va a jugar un papel importante cuando hable después acerca de la crítica a la neutralidad y defienda la posibilidad de que haya percepción de cualidades que tienen un carácter evaluativo, moral, etc. Es que ver a las otras como dotadas de valores simultáneamente tener una motivación para la acción, tener una razón para la acción y al mismo tiempo puede ser una forma de conocimiento. Esto es algo que ciertas posiciones, luego veremos criticadas por McDowell, por ejemplo, bajo el paraguas de no cognitivismo, parecen impedir que algo simultáneamente pueda tener un carácter práctico y además tenga un carácter cognitivo. Y, por último, Levinas presenta al otro, y está digamos, un corolario de la asimetría que mencionaba al principio, Levinas presenta al otro como superior, como asimétrico y como siempre externo, como no plenamente integrable dentro de mi subjetividad. En lugar de aspirar a ponerme en su piel para comprender lo externo, tengo que permitirle que entre en la mía. Esta es una imagen que me gusta mucho. En lugar de aspirar a proyectar mis conceptos, proyectarme en el otro y así comprenderlo, la tarea que nos exige Levinas, que la exige en términos morales, pero a mí me parece que tiene un carácter epistémico, es permitir que sea el otro el que entre dentro de mi piel, se ponga en mis zapatos. El respeto por lo externo, que está aquí involucrado, no pasa por proyectarme en él, sino por dejarme infectar por él, por permitirle afectar mi pensamiento, constituir mi pensamiento tanto sobre lo externo como sobre mí mismo. Si al final tengo tiempo de hablar un poco acerca de la cuestión del autoconocimiento y de esa paradoja que he mencionado, tiraré de esta idea. Esta idea de dejar el propio pensamiento infectar por lo otro, me parece que encaja bastante bien con muchos de los ejemplos que Wittgenstein pone en su discusión de seguimiento de reglas que involucran un contexto pedagógico, donde se está introduciendo a un infante en la suma o en los números pares, etc. Y de alguna manera lo que está haciendo el tutor es invadir el pensamiento y marcar desde fuera la forma de actuar, la forma de responder, la forma de comprender las reglas del niño o de la niña que está en un periodo de aprendizaje. Yo me voy a limitar, como el tema de conocimiento y amor, y aunque ahora voy a decir cómo de amplio entiendo el concepto de amor, no lo entiendo tan amplio como para incluir piedras, por ejemplo. Gilland no se queda corto aquí, Gilland tiene una tentación animista que lo lleva a decir que esas demandas de lo otro no son meramente demandas que nos vengan de seres humanos y de animales, sino que esas demandas pueden venir de cualquier cosa que sea externa a nosotros. Yo ahí a Gilland no lo voy a seguir, voy a ser restrictivo como lo es Levinas, pero a diferencia de Levinas no voy a dejar a los palestinos fuera del concepto del otro. Vale. Bueno, pues esto ya más o menos lo he dicho antes. Bien, he usado la palabra amor, pero la estoy usando en un sentido muy amplio. No voy a definir lo que es el amor, pero en la manera en la que lo entiendo, abarca desde el amor romántico, el amor desde el amor romántico hasta la amistad, a otras relaciones que no son tan fuertes como las relaciones de amistad o de amor,
bueno, en fin, amistad, amor, la paternidad, las relaciones estrechas familiares, sino también cosas como el compañerismo, la camaradería, la relación que podemos tener con nuestros camaradas, pero incluso las relaciones cordiales que ocasionalmente tenemos con alguien que nos atiende en una cafetería o con alguien o alguien con quien nos encontramos en el tren y con quien tenemos una conversación durante un par de horas. El tipo de cordialidad que en estas situaciones pueda surgir es, en mi opinión, suficiente para que podamos aprender determinadas cosas que sin ese vínculo emocional, por pequeño que sea, a lo mejor nos pasarían desapercibidas. Y quiero señalar solo al principio que hay me parece, yo mismo siento esta dificultad a la hora de hablar del amor y leyendo un libro de Bell Hooks que se llama All About Love, me llamó la atención la manera en la que ella expresaba esta dificultad, cuando dice que es mucho más fácil hablar sobre la pérdida que hablar sobre el amor. Es más fácil articular el dolor por la ausencia del amor que describir su presencia y significado en nuestras vidas. Esto quizás no sea algo absolutamente específico del amor, quizás algo parecido pueda decirse sobre la salud y cuestiones similares que pasan desapercibidas y a segundo plano cuando todo va bien, pero cuando algo se rompe es cuando nos vemos impulsados a reflexionar sobre ellas, cuando sentimos la necesidad de hablar sobre ellas con otra gente, etc. Y en contraposición con esta, dificultad, me gustó también la crítica que Martha Nussbaum le hace a Proust, donde lo que le responde, después de alabar la sutileza con la que en algunas ocasiones, en busca del tiempo perdido, Proust habla acerca del amor, le recrimina que no solo el dolor nos da conocimiento del amor, sino que también nos lo dan las conversaciones, la intimidad, lo compartido, los hábitos en común. Y, como he dicho antes, con la cita de Bell Hooks, este tipo de cosas son ese background que, mientras que está funcionando, es algo hacia lo que tendemos a no reflexionar demasiado. Y lo que explica la tendencia que tenemos a hablar del amor en términos de su pérdida es quizá esta tendencia a no pensar acerca de ello cuando el mecanismo está funcionando con facilidad. Vale. Pues, hay muchas formas en las que se puede pensar acerca de la relación entre amor y conocimiento. Y voy a, en fin, mencionar unas cuantas que he pensado. Una de ellas es el amor al conocimiento, que, en fin, imagino que es algo que toda la gente que hay aquí compartimos. Nussbaum habla también del conocimiento del amor, de la posibilidad de conocer qué es lo que queremos, a quién queremos y la naturaleza de cómo los queremos. Este me parece que es un tema muy interesante, pero tampoco es ese tema del que quiero hablar. Un subconjunto de este tema lo trata de manera maravillosa James Baldwin en un libro que publicó junto con un fotógrafo, Richard Avedon, en los 60, que se llama Nothing Personal. Y Baldwin da algunos ejemplos muy llamativos acerca de cómo el simple hecho de querer a alguien puede traer con ello que aprendamos cosas que de lo contrario no aprendemos. El ejemplo que él pone es, vivo en Los Ángeles, nunca me ha interesado Hong Kong, pero de pronto me enamoro de alguien que vive en Hong Kong y antes de que me dé cuenta sé horario entre Los Ángeles y Hong Kong, sé cuánta gente vive en Hong Kong, sé que se come en Hong Kong. Tampoco es sobre eso sobre lo que quiero hablar. Incluso se puede pensar que hay la posibilidad de pensar en la dirección contraria a la dirección en la que yo voy a insistir, que es la idea de que el conocimiento sea una vía hacia el amor. Y aquí me ha venido a la cabeza el protagonista del juego de Ender, que es una novela de ciencia ficción donde a un chico lo entrenan para que con sus capacidades especiales sea capaz de arrasar con una horda de extraterrestres que están intentando destruir la Tierra. Y hay un momento al final de la novela donde el muchacho, al que le han tendido una trampa, la gente que lo ha entrenado, y no voy a decir más, por si no la conocen y queréis ver la película o leer la novela, él insiste en que
comprender a esos extraterrestres como él ha necesitado hacerlo para poder combatir con ellos, supone inmediatamente quererlos. Y esto es una idea que a lo mejor está relacionada con la idea de que comprender es querer. Cuando comprendemos algo ya no podemos tratarlo de una manera fría y distanciada. Pero de eso tampoco es de lo que voy a hablar, sino más bien de la idea de que el amor pueda ser una vía hacia el conocimiento. De que las emociones, los afectos, nuestra actitud evaluativa hacia el mundo, que me parece que en el caso del amor se vuelve especialmente sólida y fuerte, pueda ser una vía al conocimiento y también al autoconocimiento. Esta idea no es nueva. Es verdad que, aunque hay discusiones del amor en muchos de los grandes filósofos de la historia de la filosofía, pero la discusión de la relación entre amor y conocimiento no es una de las que más frecuentemente aparecen, pero en Platón, en el banquete, Platón hay un momento en el que parece olvidarse de su mismo sistema filosófico y llega a decir, en boca de Sócrates, algo parecido a: cuando queremos a alguien no solo descubrimos una persona, sino que descubrimos un mundo y nos acercamos todo lo posible. Estas son mis palabras, las que vienen a continuación si son más cercanas a Platón. Acercarnos todo lo que es posible a comprender lo que en principio se debería mantener alejado de nuestro yo mortal: lo bello, lo bueno y lo verdadero. Bueno, pues voy a bajar un escalón, porque ahora, al presentar brevemente esas dos políticas epistémicas que he mencionado al principio, aunque no necesariamente para entenderlas haga falta hacer uso de un concepto tan fuerte como el concepto de amor, pero sí ha involucrado en ambas políticas un componente claramente afectivo, o emocional o valorativo, que en nuestra opinión no es en absoluto incompatible con la objetividad y con el carácter cognitivo de lo que se puede obtener por medio de la aplicación de estas políticas. Por una parte, defendemos una política negativa, que entendemos que es controvertida. Intentaré decir un par de cosas para quitarle un poco de controversia. Es que no tenemos la obligación epistémica de prestar atención a las posibilidades presentadas por los putrefactos. Aquí el término lo uso en el sentido técnico de Lorca y la generación del 27. Ahora, he utilizado el concepto porque cada cual tiene sus putrefactos, y parte de lo controvertido de la política es que, mientras que yo puedo dar razones para no prestar atención a lo que grupos neonazis ponen sobre la mesa como posibilidades, a los miembros de estos grupos neonazis tienen en principio el mismo derecho epistémico que yo a no leer a Lorca porque era homosexual. Es decir, uno de los elementos controvertidos de esta política es que no es una política unidireccional. Uno puede, para determinados grupos de personas, ser uno de los putrefactos. Por eso he utilizado este término. Una de las razones por las que es controvertida es porque parece, para los que simpatizamos con la propuesta contextualista de David Lewis en The Lucid Knowledge, parece que va en contra de una de las reglas centrales, o quizá la regla central, que él pone sobre la mesa a la hora de juzgar la validez de atribuciones de conocimiento, que es la regla de atención, según la cual, una vez que se nos llama la atención sobre una posibilidad de error, si no podemos descartarla, si no la descartamos, no podemos hacer una atribución de conocimiento. Cualquier posibilidad de estar equivocado que se pone sobre la mesa es una posibilidad que ha de ser descartada antes de que tenga sentido atribuir conocimiento. Y parecería que nuestra política viola esta regla. Se están poniendo posibilidades sobre la mesa, por ejemplo, la posibilidad de que el cambio climático no se deba a lo que opina el consenso prácticamente absoluto de los especialistas, sino a que cada X años en el Sol pasan ciertas cosas, que cada una de estas posibilidades que se ponen sobre la mesa, con frecuencia se ponen sobre la mesa por razones económicas, por razones ideológicas, que no tienen que ver, en este caso, con la ciencia del cambio climático. Si no podemos descartar esas posibilidades, si no podemos descartar la posibilidad de que la Tierra sea plana, si no podemos descartar la posibilidad de que la vacuna que nos ponen lleve un microchip, entonces hay un sentido en que no podemos atribuirnos conocimiento, o no podemos atribuir conocimiento a alguien que no ha podido descartar esas posibilidades.
Al rescate viene otra regla de las que menciona Lewis, que quizás se discuta menos que la de atención, pero es una regla que también aparece en su propuesta contextualista, que es lo que llama la regla de conservación, según la cual podemos descartar las posibilidades que dentro de nuestro grupo epistémico sistemáticamente se descartan, y además es conocimiento común que son posibilidades que se descartan. Esta regla le sirve a Descartes le sirve a David Lewis para autorizarnos a no tener en cuenta posibilidades en contextos cotidianos, tales como los demonios malignos, los cerebros en una cubeta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a proponer una propuesta que en principio podría parecer que va en contra de, que no es una práctica adecuada para la mejora en la adquisición de nuestro conocimiento? Una de ellas es que, con frecuencia, a la hora de defender el derecho a que se les escuche de las personas que ponen posibilidades sobre la mesa, en la manera en la que yo lo he presentado, con agendas opresivas o con agendas que no tienen que ver con lo epistémico, es que se viola su libertad de expresión, que la libertad de expresión es sagrada, y además, pues con frecuencia se apela a Mill y a la idea del mercado de la idea, y de que cuanto más opiniones, cuanto más posibilidades se pongan sobre la mesa, más conocimiento habrá dentro del grupo. Pero esto es algo que ya realmente no es tan fácil de defender como a lo mejor lo era hace 150 años, porque no hay límite, o hay muchísimo menos límite a la posibilidad de poner posibilidades sobre la mesa, de expresar opiniones. Cada minuto que pasa hay miles de opiniones siendo expresadas en Twitter, y en Facebook, y en blogs, y en centenares de periódicos online. El problema ya no es que la gente no tenga la posibilidad de expresar sus opiniones, de expresar sus ideas, sino que el problema es un problema de atención, de llamar la atención, de ser capaz de captar la atención para que tus opiniones sean escuchadas. Y por eso nuestras dos reglas epistémicas las planteamos en términos de atención. Dado que la vida es corta y dado que no hay límite a la hora de encontrarse opiniones diversas con respecto a casi cualquier cosa, entonces tiene sentido plantearse que hay que ganarse el derecho a la atención, porque no se puede prestar atención a todas las posibilidades que hay sobre la mesa. Eso por una parte. Por otra parte, uno de los argumentos centrales que Mill usa para defender la libertad de expresión es que es necesaria para la libertad de pensamiento. Pero prestar atención a determinadas opiniones que sistemáticamente se nos presentan en toda una variedad de medios por parte de gente que tiene el poder para hacerse oír, es con frecuencia opuesto a la libertad de pensamiento. Hace que, por ejemplo, si nos tomamos excesivamente al pie de la letra la regla de atención de David Lewis, perdamos conocimiento. Conocimiento que ya teníamos antes, pasemos a no tenerlo porque posibilidades de que estemos equivocados se han puesto sobre la mesa, y si no podemos descartarlas, lo que antes considerábamos conocimiento deja de ser. Si yo no puedo descartar que haya ciclos solares que hagan que suba la temperatura en la Tierra, si nos tomamos al pie de la letra la regla de atención y tenemos la obligación de escuchar esas opiniones, entonces hay un sentido en el que mi conocimiento de que el cambio climático está fundamentalmente causado por la acción humana deja de constituir conocimiento, deja de ser conocimiento. Un caso que me ha resultado muy interesante en una película que he visto hace poco, que se llama Denial, no sé si a lo mejor alguien conoce un litigio que hubo entre un negacionista del Holocausto, un inglés, David Irving, y Penguin Books. David Irving acusó a la autora, a Deborah Lipstadt, y a Penguin Books de libelo, y una de las argumentaciones que ella plantea, que la especialista en el Holocausto, Deborah Lipstadt, plantea, es que no quiere que en el juicio, en el que por cierto son ellos, es Penguin quien tiene que mostrar su inocencia, me parece que se funcionan las leyes de libelo en Inglaterra,
no quiere darle la oportunidad a este negacionista a que, por ejemplo, discuta con víctimas del Holocausto. Lo que quiere es sencillamente traer testimonios expertos en los que se muestre que este hombre ha utilizado documentos falsificados y lo ha utilizado a sabiendas, etcétera, etcétera, pero no quiere darle la oportunidad de que haya un debate, y especialmente de que haya un debate con víctimas del Holocausto, lo cual fue bastante novedoso porque tradicionalmente esa era una de las estrategias antinazis, llevar allí a víctimas para que la gente simpatizara con ellas. Aunque solo sea, como ella dice en alguna ocasión, porque entrar en un debate al mismo nivel es darle credibilidad, sería darle credibilidad a las posiciones que este hombre está defendiendo. La misma idea de que con el diablo no se discute, seguramente también sea controvertida. Con el diablo no se discute, con el fascismo no se discute, a los troles no se les da de comer. Estas son distintas formas de expresar la misma idea, y no está claro que la mejor actitud sea nunca discutir con el diablo, en sentido amplio de diablo, pero desde luego la discusión tiene que ser muy cuidadosa, fundamentalmente porque si permitimos que los conceptos que marquen la discusión sean los conceptos del diablo, hay un sentido en el que desde el principio estamos ya perdidos. Y una cosa que quiero subrayar, y se aplica tanto a esta política negativa como a la política positiva que voy a mencionar a continuación, es que también defendemos que ninguna política epistémica es universalmente virtuosa o universalmente viciosa, como con frecuencia se tiende a asumir en el debate. Creo que además estas dos políticas ilustran bien el problema de considerar que las políticas epistémicas pueden ser virtuosas o viciosas independientemente del contexto en el que se aplique. Porque ciertamente podemos aprender cosas del enemigo. No prestar atención a posibilidades que se ponen sobre la mesa con intenciones que percibimos como opresivas, no significa que cualquier cosa que una persona que presenta ese tipo de opiniones o ese tipo de posibilidades haya de ser ignorada. Por ejemplo, en el caso del cambio climático es bastante frecuente que expertos en otra cosa, físicos, matemáticos, biólogos, a veces comprados por la industria del petróleo, pongan posibilidades de que el cambio climático no esté realmente causado por la acción humana, no siendo su especialidad, pero sin embargo en ocasiones son brillantísimos especialistas en otros ámbitos. Es decir, incluso esta política epistémica no es nunca hable de nada con el diablo. Bueno, si el diablo es un experto en cine italiano y le gusta el cine italiano, pues de eso adelante, habla con el diablo. Y bueno, por ejemplo, tanto Kwasi Kazan como, un poco más sorprendentemente, José Medina, parecen abrazar la idea de que las políticas epistémicas son virtuosas o viciosas independientemente del contexto. En el caso de Kazan, de manera bastante clara, el open-mindedness o la apertura de mente para él es una virtud epistémica independientemente del contexto, y la cerrazón es un vicio epistémico independientemente del contexto. Pero José Medina, en algunas ocasiones, también, por ejemplo, cuando más se entusiasma con la idea del privilegio epistémico de los oprimidos, también parece pensar que hay determinadas políticas epistémicas, por ejemplo, aumentar el nivel de fricción epistémica, que sistemáticamente son virtuosas. Y en parte lo que nosotros defendemos es que no es así. Hay circunstancias en las que un exceso de fricción epistémica lo que supone es la pérdida del conocimiento, lo cual es notablemente el caso con la perspectiva de los oprimidos. En compañía de esta política, proponemos lo que hemos llamado una política epistémica erótica, que toma como punto de partida que nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, nuestros aliados, tienen el derecho a priori de que escuchemos sus opiniones. Esto tiene, por una parte, en nuestra opinión, la ventaja de que compensa en parte la política negativa. Si las ideas y opiniones de nuestros enemigos son tan buenas, en algún momento nos llegarán por parte de nuestros aliados. Pero por otra, es
en parte consecuencia de la abrumadora evidencia empírica de que algo parecido a esto, que es un poco bestia así dicho, pero lo saqué de un artículo que se publicó hace un par de años en el New Yorker. Los hechos no hacen cambiar de opinión, los amigos sí. Los hechos no hacen cambiar de opinión, sí hacen cambiar de opinión, si los hechos son que está lloviendo y yo pensaba que no llovía. Pero cuando nuestras opiniones, cuando nuestras creencias son especialmente centrales para nuestra identidad, somos magníficos a la hora de reinterpretar y cuestionar los hechos que no encajan con nuestras creencias previas. Pero en cambio, una vía que al menos fenomenológicamente para mí es muy fuerte a la hora de reconsiderar las propias creencias, incluyendo aquellas que forman parte del núcleo de nuestra identidad en una situación dada, es que la gente cercana, es que cierta manera de acceder a esos mismos hechos, por ejemplo, que se nos presenten de determinada manera o que se presenten por parte de gente cercana, es mucho más efectivo que meramente ser expuesto a ellos de forma masiva. La idea es, tenemos la obligación a priori de prestar atención a las opiniones de nuestros seres queridos y aliados, y esto es un paréntesis, creo que además lo que uno aprende, y esta es una de las pequeñas cosas que voy a mencionar acerca de la relación entre amor y conocimiento de primer nivel, en lugar de la discusión un poco más meta, que es, como veréis, el resto de la charla. Es que lo que aprendemos de nuestros seres cercanos va mucho más allá del conocimiento testimonial. Aprendemos formas de hacer las cosas, formas de hacer una tortilla, formas de respetar determinados tiempos en una conversación, y así de forma indefinida. He señalado antes el carácter contexto dependiente de lo que de virtuoso o viciosa pueda tener una determinada política epistémica. Con respecto a la política negativa he dicho, la política no es universal, no es no prestar atención nunca a la gente que consideramos que quiere hacernos daño o que tiene una agenda opresiva, sino no prestar atención allí donde pensamos que las opiniones se están poniendo sobre la mesa con ese propósito. En el caso de la política positiva es obvio que no tenemos a todos se nos pueden ocurrir ejemplos de seres queridos y cercanos a los que no queremos estar escuchando todo el tiempo porque hablan demasiado. Los que tenemos la suerte de tener a nuestros cuñados, sabemos que no toda opinión que nuestro cuñado pone sobre la mesa se merece a priori que le prestemos atención. Con lo cual, tanto en el caso de una política como la otra, podemos restringir esto a opiniones o posibilidades que son especialmente relevantes para creencias centrales para nuestra identidad. Vale. Ahora voy a detenerme en el que me parece que es el obstáculo teórico más fuerte a la hora de considerar que el amor sea una vía de conocimiento y que además lo sea con carácter normativo. Recordad antes cuando he mencionado el ejemplo de Baldwin y de tener una pareja que vive en Hong Kong. En ese caso se podría decir que el amor juega un papel meramente causal a la hora de que yo adquiera conocimiento con respecto a los vuelos que hay desde Los Ángeles hasta Hong Kong o de lo que aquí se come. Pero los casos que me interesan más son casos donde algo que está cargado evaluativamente, afectivamente, eróticamente, puede, o sea, no por ello deja de poder ser cognitivo. Y aquí, entonces, lo voy a plantear en términos de la idea de una concepción neutral de las razones, una concepción neutral del espacio de las razones, que es una expresión que me ha atraído mucho en algunos escritos de Alice Craig recientemente que mencionaré a continuación. Entonces, este mismo obstáculo se puede mirar desde distintos prismas. Uno de ellos es hacer una separación estricta entre lo cognitivo y lo conativo, y en eso me voy a parar ahora con una cita larga de McDowell, o en la idea de que cualquier cosa que depende para su existencia de las reacciones de sujetos, automáticamente se considera como subjetiva e incompatible con la objetividad. Entonces, voy a decir un poco acerca de estas dos maneras de plantear la dicotomía entre un ámbito cognitivo que deja fuera a lo afectivo, a lo evaluativo, y un ámbito evaluativo que como mucho puede describir parcialmente como la realidad.
percibir de manera evaluativa no llega al nivel de objetividad que determinada concepción de lo racional nos exige. Es una cita un poco larga, pero yo creo que merece la pena leerla. Lo que tengo en mente es un argumento a favor del no cognitivismo que se remonta al menos a Hume. Tiene dos premisas. Según la primera, la adscripción de valor moral es una guía para la acción en el siguiente sentido. Alguien que acepta tal adscripción puede, dependiendo de sus oportunidades para la acción, por ello mismo, tener una razón para actuar de determinada manera, independientemente de que cualquier otra cosa sea verdadera con respecto a ella. La segunda premisa es esta. Citar una actitud proposicional cognitiva, una actitud cuyo contenido se expresa por el tipo de proposición cuya aceptabilidad consiste en la verdad, es dar a lo sumo una especificación parcial de una razón para actuar. Para ser totalmente explícito, uno necesita añadir una mención a algo no cognitivo, a un estado de la voluntad, a un evento volicional. Claramente, se sigue que de una adscripción de valor, por muy aceptable que sea, puede, como mucho, ser parcialmente descriptiva de cómo es. Este es el argumento que McDowell va a atacar en No Cognitivism and Rule Following, y lo va a atacar de diversas maneras. McDowell va a criticar la idea de que una evaluación, o sea, el argumento, las dos premisas del argumento son: una evaluación es una motivación por sí misma, puede ser una motivación para actuar, tiene un carácter práctico. La segunda premisa es una actitud proposicional cognitiva, puede como mucho parcialmente motivar para la acción, ha de ser acompañada de, aquí habla de un acto volicional, pero bueno, acompañada de una actitud cognitiva, del primer tipo, de los que se mencionan en la primera premisa, y por tanto, una atribución de valor, un estado conativo o una evaluación, es como mucho parcialmente descriptiva. Le falta un elemento cognitivo que tiene que venir de las actitudes cognitivas entendidas como están en la segunda premisa. Si uno acepta este argumento, entonces tendría problemas para no solo recomendar políticas epistémicas como las que hace un momento he mencionado, sino para señalar que el amor pueda normativamente ser una vía para la adquisición de conocimiento. Que hay ciertas cosas que aprendemos gracias a que tenemos ciertos afectos, parece incompatible con que, como dice la primera premisa, el papel que juegan nuestras evaluaciones es meramente práctico o es fundamentalmente práctico y no es suficientemente normativo. McDowell ataca este argumento criticando una cierta filosofía de la mente, que él llama filosofía de la mente del siglo XVIII, que hace una separación estricta entre facultades cognitivas y cognitivas, una separación estricta entre tipos de estados mentales. También por medio de un argumento que se ha discutido muchísimo, el argumento del disentanglement, que es un argumento muy interesante, que subraya en la manera en la que McDowell lo plantea que no hay forma de recoger la extensión de un concepto evaluativo si no hacemos uso de ese concepto evaluativo. Es decir, necesitamos el concepto evaluativo para individuar aquella instancia, aquellos eventos, aquellos objetos que caen bajo el concepto evaluativo. No podemos hacer un disentanglement, un desentrañamiento del elemento normativo, del elemento evaluativo y del elemento descriptivo en muchísimos de nuestros conceptos. Y este es un argumento que McDowell usa contra el cognitivismo, pero incidentalmente creo que hay formas de expresivismo contemporáneo que están comprometidas precisamente con la idea de que no hay forma de desentrañar, de separar el elemento evaluativo del elemento descriptivo. Y bueno, esto de momento es suficiente. Bueno, es que estaba aquí también.
Y McDowell también cuestiona algo que ya he mencionado antes, que es que algo que dependa de que haya determinadas perspectivas, determinada reacción emocional, por ejemplo, o afectiva, hacia el mundo, implica inmediatamente falta de objetivo. Esto McDowell lo plantea, si no recuerdo mal, habla de anti-antirrealismo, como mínimo de anti-no cognitivismo. McDowell es muy prudente, antes de decir que es realista, prefiere utilizar muchos prefijos. Y la tentación de plantear esto en términos realistas, que a mí me parece que no es estrictamente necesaria, no es necesario plantearlo en términos de realismo moral o de realismo normativo, no es necesario entrar en una discusión ontológica para afianzar el carácter cognitivo, la posibilidad de que sea verdadero o falso, el carácter objetivo de nuestras evaluaciones. Creo que no es necesario hacerlo en términos de que sean evaluaciones que les sigan la pista a hechos del mundo. Pero esta es una tentación en la que caen, es una tentación en la que caen las tres filósofas que voy a mencionar a continuación. Alice Crairy, en su crítica a esta concepción que ella llama neutral de las razones, en un artículo de hace 3-4 años, se llama The Methodological is Political, What's the Matter with Analytic Feminism. Después de mencionar la idea de algunas feministas que no, por lo menos las dos primeras no vienen están muy distanciadas de la tradición analítica, dice: lo que estas feministas sugieren, Bell Hooks, etcétera, pero también a lo largo del trabajo menciona a gente que no viene de la filosofía, porque ella considera que también la literatura tiene un valor cognitivo en sí misma, etcétera. Sugieren es que si queremos combatir formaciones sociales sexistas o racistas, necesitamos complementar nuestro radicalismo político con un radicalismo metodológico que involucra hacer uso del poder práctico de recursos éticamente no neutrales, concebidos ellos mismos como poseyendo autoridad cognitiva. Esto lo plantea Alice Crairy en este artículo, en otro también de la misma época, de 2017-2018, y además en este artículo, donde a continuación critica a Miranda Fricker por tener una concepción neutral de las razones, al menos en la forma en la que, según Alice Crairy, Fricker entiende el testimonio, y hace uso de la concepción del testimonio de McDowell, que es totalmente coherente con su crítica al no cognitivismo que he mencionado hace un momento. Esta idea, la idea de que las razones que se puedan proponer han de ser evaluativamente neutrales, de manera que cualquier participante en la conversación pueda aceptarlas, es realmente muy común en la filosofía. He mencionado aquí algunos ejemplos, pero no me voy a parar en eso. En el artículo Crairy critica tanto a Fricker como a Stanley. No se para mucho en Stanley, se para mucho más en Fricker. En otro artículo habla sobre Stanley. Pero, por ejemplo, Amias Srinivasan, en un artículo publicado en Teoría hace 5 o 6 años, hace una crítica muy similar a Stanley y dice: el argumento no moral de Stanley contra la desigualdad revela su deseo. Amias Srinivasan, en fin, está enfadada. Revela su deseo de producir una crítica interna de la democracia americana. Una crítica que sea racionalmente atractiva para la élite privilegiada. Y continúa con una propuesta incendiaria que además, en fin, hace que corra el riesgo de que perdamos nuestro trabajo. ¿Pero por qué? Quiero preguntar, ¿debería preocuparnos ganarnos los corazones y las mentes de la élite? ¿Por qué no debería ser nuestro objetivo hacer una crítica externa, o más bien una revolución externa del tipo, bla, 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 del tipo que, según la concepción marxiana tradicional, los oprimidos están en una posición única para realizar? Y una vez que abandonamos el proyecto de intentar ganar los corazones y mentes de la élite, ¿cuánta confianza deberíamos tener en que lo que necesitamos con más urgencia es filosofía analítica cuidadosa en lugar de política revolucionaria? Aquí hay un falso dilema, porque cabe la posibilidad de hacer filosofía analítica no cuidadosa. Así justifico mi charla de hoy. En esta misma línea, y de una forma, para mi gusto, es mi filósofa favorita dentro de
mundo antineutralidad, Cora Diamond, en un artículo de hace unos años sobre Iris Murdoch, pone mucho énfasis en algunas de las ideas que yo he mencionado al principio. Voy a leer esta cita también, creo que esta es la última cita larga que tengo. Un poco antes he citado la afirmación de Murdoch de que hay actitudes morales que enfatizan el carácter inagotable del mundo, la tarea, lo interminable de la tarea de comprender, la conexión del conocimiento con el amor y de la intuición espiritual con la aprehensión de lo único. Lo que quería era señalar la distancia que puede haber entre gente que acepta esta posición y aquellos que creen que todos vivimos en el mismo mundo racional y empíricamente comprensible. Y que no consideran que llegar a conocer la realidad, llegar a conocerla en la manera en la que lo necesitamos para la vida moral, involucre ningún tipo de tarea espiritual o de exigencia moral. Aquí señala una cosa Cora Diamond que me parece muy interesante y seguramente esté en Murdoch también, pero yo he leído más a Cora Diamond que a Murdoch. Yo en Murdoch no he encontrado tanta insistencia en la idea de la dificultad de la realidad, mientras que hay algunos trabajos muy interesantes de Cora Diamond sobre esta idea. En particular, uno que tiene con respecto al escepticismo, que se llama La dificultad de la filosofía y la dificultad de la realidad y la dificultad de la filosofía, que es el juego de palabras que he hecho aquí. Una de las cosas que Cora Diamond, siguiendo a Murdoch, subraya es que poner el énfasis en la pérdida del amor o la resistencia al amor tiene como consecuencia una reafirmación del yo que iría en contra de los imperativos levinasianos que mencionaba al principio. ¿Sí? La pérdida del amor, la resistencia al amor, la insistencia en pensar en el amor en términos de pérdida en lugar de en términos de conversaciones y hábitos compartidos, etcétera, etcétera, lleva a un encerramiento dentro del yo que puede suponer un límite tanto para comprender la realidad externa como para comprenderse a uno mismo. Y esto lo cita Diamond a Murdoch diciendo: la atención a la realidad central en la vida moral es difícil porque supone suprimir el yo. La dirección de la atención es, y esta es la cita de Murdoch, la dirección de la atención es hacia fuera del yo, hacia la gran y sorprendente variedad del mundo. Y la habilidad para dirigir la atención de esta manera es el amor. Ese es el título del artículo de Cora Diamond, donde aplica esta idea de la dificultad de la realidad a una discusión del escepticismo, donde mantiene que el escepticismo tiene como motivación, responde a la captación de que hay algo difícil de integrar en la realidad, mientras que el antiescepticismo incluso se olvida de eso. Critica el escepticismo por convertir en un problema teórico algo que es un problema práctico, pero sobre todo critica el antiescepticismo por olvidarse de que hay un problema práctico. Bueno, esto... Llevo ya un buen rato, ¿no? 55 minutos. Vale. He mencionado este obstáculo, el obstáculo de considerar que las razones han de ser neutrales y que lo evaluativo no es compatible con lo cognitivo. Y he mencionado ya al principio que incluso si superamos ese obstáculo y consideramos que puede haber objetividad moral, que nuestros juicios morales o normativos o evaluativos tienen valor de verdad, y en ese sentido son cognitivos. Sin embargo, dentro mismo de la concepción de la moralidad hay una cierta reticencia histórica a considerar que el amor pueda ser una emoción moral por ser un motor de parcialidad, de atención distinta a determinadas criaturas con respecto a otras. Y aquí menciono un artículo de Beleman donde él defiende que el amor es una emoción moral, incluso defiende que lo es para Kant. Y creo que muchas de las discusiones sobre particularismo que se pueden encontrar en Iris Murdoch y sobre el papel de la imaginación, creo que también van en el camino de demostrar que esa incompatibilidad no es tal. Vale.
Pues voy a ser entonces ya rápido con lo que me queda, y la paradoja del autoconocimiento la comentamos luego, si os apetece. La cuestión del papel de la segunda persona es una que me ha interesado durante muchos años y que se ha discutido enormemente en filosofía en los últimos 20-25 años. La semana pasada hubo una presentación de un libro de Diana Pérez y Tony Gomila, que están entre los pioneros en el mundo en poner la segunda persona sobre la mesa. Con frecuencia, estas discusiones subrayan el papel psicológico que la segunda persona tiene a la hora de introducirnos en determinadas prácticas de expresión de nuestros estados mentales, o incluso más, de constitución de nuestros estados mentales. A mí siempre me ha interesado una vertiente epistémica del papel de la segunda persona, y en concreto siempre me ha interesado la capacidad única que las personas cercanas a nosotros tienen para hacernos ver cosas sobre nosotros mismos que de lo contrario no veríamos con claridad, o que no toleraríamos si nos vinieran de alguien hacia quien no tenemos amor o simpatía. No creo que sea necesario estrictamente que alguien querido te haga ver que lo que tú piensas sobre ti mismo está equivocado, que realmente las razones que te llevan a actuar, o cómo eres, o qué emociones sientes, se deben a otra cosa, pero somos especialmente vulnerables a aceptar este tipo de posibilidades cuando vienen de seres queridos. Y en otras ocasiones, incluso aquí mismo, he defendido que la segunda persona no solo está en una posición privilegiada para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, sino que en un cierto sentido, en la medida en que el autoconocimiento es conocimiento, y cabe la posibilidad del error, y cabe la posibilidad de contrastar puntos de vista, en el caso del autoconocimiento nos encontramos con que de dónde vienen esos puntos de vista, qué puntos de vista son esos que podemos contrastar de tal manera que nuestras creencias sobre nosotros mismos constituyan conocimiento. Y una de las maneras de contrastar puntos de vista es contrastar lo que introspectivamente pensamos sobre nosotros mismos y la observación de nuestra propia conducta. No es necesario que siempre haya alguien fuera haciéndonos ver que lo que afirmamos sobre nosotros mismos no se corresponde con cómo realmente somos. Pero la capacidad incluso de observar nuestra conducta y de ver desfases entre lo que sinceramente afirmamos acerca de nosotros mismos y lo que manifestamos en nuestra forma de comportarnos, creo que tiene su origen en haber sido iniciado en este tipo de prácticas por otra persona, y en de alguna forma interiorizar la perspectiva que esa otra persona o que esas personas pueden tener con respecto a nosotros. De forma tal que, al igual que se puede defender que para que haya conocimiento del mundo externo hace falta triangulación, usando la expresión de Davison, algo parecido puede decirse con respecto al autoconocimiento, solo que en este caso la triangulación tiene un carácter especial. No es dos personas con perspectivas visuales distintas comparando notas, sino que con frecuencia es una misma persona contrastando notas propias con notas ajenas, o contrastando la observación de su propia conducta con lo que sinceramente afirmaría sobre sí mismo. Entonces, menciono aquí la segunda persona porque me parece que muchas de las cosas que he pensado a lo largo de los años sobre esta cuestión encajan muy bien dentro de una discusión de en qué medida el amor es una vía para el conocimiento. Y aquí paro, porque ya llevo mucho rato. Por vuestra paciencia. Empezamos la discusión. ¿Quién quiere empezar? Directamente, somos poquitos. Muchas gracias por tu charla, súper sugerente, muchísimas elementos y guías. En muchas de tus vías que habría que integrar, me faltan cosas que se pueden integrar, pero sí que he identificado en varias de tus planteamientos, a mí me falta como un paso. Al final estás comparando, digamos, una tradición de epistemología súper solipsista, cognitivista, radical, con pasarnos a una cosa que tiene que ver con los afectos, con el amor, con tener relaciones con otros en las que se dividen cosas. A mí hay un paso intermedio que es reconocer
que no se puede hacer esa epistemología solipsista y que digamos, la cuestión siempre es en relación con los demás. Y luego ya hay otro paso que sería ver de esos demás quiénes son amigos, no amigos, correligionarios o no. Entonces, en tu frase, los hechos no nos hacen, bueno, no sé si estoy hablando, los hechos no nos hacen cambiar la opinión, los amigos sí. Yo empezaría por los hechos no nos hacen cambiar la opinión, otras personas sí. Vale, vale. Vale, entonces, cuando ya estoy en ese terreno y ya me he olvidado del solipsismo, entonces empiezo a ver qué pasa con esas personas. A lo mejor, yo lo que quiero decir es que las opiniones se forman, se dirimen, se modulan, se cambian intersubjetivamente, hablando con los demás. Ahora, ¿qué pasa? Tú lo que nos quieres es dar un salto y empezar a hablar cuando en esas relaciones con los demás, además, hay un elemento afectivo. Pero ese elemento afectivo no tiene por qué coincidir con el elemento de opiniones del que hablabas. Me parece muy sorprendente que hables de atender o no atender a las opiniones de putrefactos o personas opresivas y claramente siempre asumes que no tienes amigos de esos. Yo sí tengo amigos opresivos y putrefactos. Vale. Y por supuesto, esa parte va a interactuar de manera distinta el elemento amistad y el elemento coincidencia o no en planteamientos políticos, planteamientos morales y planteamientos X. Y por eso necesito ese paso neutral de, bueno, primero reconozco que es intersubjetivo, primero reconozco que es interactivo y luego empiezo a meter el tema de la fe. Vale, muchas gracias. El ejemplo de los amigos putrefactos me gusta mucho porque además creo que puede servir para reforzar el carácter contextual de lo virtuoso o vicioso de las políticas. Porque lo que subraya es que hay ocasiones donde las dos políticas entran en conflicto. Es decir, son mis amigos y según la forma en la que he planteado la política, eso significa que automáticamente se han ganado el derecho a nuestra atención, pero al mismo tiempo puedo sospechar que sus opiniones a veces, puedo pensar cínicamente sobre sus opiniones o pensar que sus opiniones son cínicas y que tienen una agenda por detrás que no es en absoluto una agenda epistémica. ¿Qué hacemos en esos casos? Depende de cuánto los queramos, ¿no? O depende de las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar de tal manera que no sea posible mantener amistad con según qué gente. Si realmente caen del campo de personas que percibimos que persiguen una agenda opresiva. Eso con respecto a lo que has dicho al final. Con respecto a lo que has dicho al principio, sí había un salto mortal, sí es verdad. Es decir, no, pero ya me he dejado fuera algunas de las cosas que quería decir. He estado una hora hablando. Si además hubiera hecho propaganda del carácter social del conocimiento, pues entonces me hubiera quedado sin tiempo para hacer lo que... Pero es verdad que hay un sentido en que falta un paso, que hay un problema de intelectualismo e individualismo en la epistemología clásica, y yo no solo asumo que eso es profundamente problemático y que la epistemología es esencialmente social y política, sino que además defiendo que es social y política de una determinada manera y que los seres queridos juegan un papel especialmente importante. Hoy no creo que haya hecho mucho más que mostrar que jueguen un papel importante no es incompatible con que haya conocimiento. Pero no es necesario porque un profesor abusivo puede enseñarnos matemáticas maravillosamente, o por lo menos a determinados estudiantes pueden aprender matemáticas estupendamente con un profesor dictatorial y que te da con las reglas en la mano. Eso a lo mejor la gente que hay por aquí no lo ha vivido, pero... es decir, no es necesario ni querer al profesor ni que el profesor te quiera para... Hacen falta otras cosas, confianza, etcétera, pero no algo tan fuerte como el amor, ni siquiera en las versiones más suaves que he mencionado al principio. Es decir, podemos aprender cosas de los demás, incluso si no los queremos en absoluto. Pero
que podamos aprender más cosas o cosas con más facilidad o cosas que no podríamos aprender porque son especialmente contrarias a nuestra identidad y que ahí la posición de los seres queridos sea especialmente privilegiada, si no necesaria, esa es la línea en la que yo quería subrayar. Es decir, afirmar que hay ciertas cosas que no es ya que sea más fácil aprender, sino que quizá solo se puedan aprender una vez que uno deposita el tipo de, una vez que uno tiene el tipo de afecto o el tipo de reconocimiento de un carácter especial y único de determinadas personas, eso no es incompatible con el conocimiento, ¿no? O sea, me gustaría afirmar no solo que no es incompatible, sino que es necesario. Hay ámbitos donde es necesario que haya ese tipo de relación afectiva para que se pueda aprender. Quizá el autoconocimiento sea uno de ellos. Si todos nuestros profesores nos han dado con la regla en la mano y ninguno nos ha querido, si nuestros padres no nos han querido tampoco, entonces las posibilidades de que uno tenga patología en su autoconocimiento son enormes. Pero no quería llegar, entre otras cosas, porque no tengo un argumento. Es decir, no tengo un argumento para mostrar la necesidad de esta conexión afectiva de segunda persona para la adquisición de cierto conocimiento. Pero sí creo que se puede intentar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que me ha parecido, no sé, a mí fascinante, usualmente me ha ayudado a muchas cosas. Y respecto a esto último que decías, justo es lo que estaba pensando, un poco de, o sea, respecto al amor y al trauma, porque al final, al trauma, por ejemplo, en la familia y pensar en la política positiva en el tema de la familia. Lo pienso desde un plano personal, pero lo voy a generalizar. Al final, la política positiva, bueno, el carácter general humano de la familia, pues te hace creer más en lo que dice tu familia y tus seres queridos que lo que vas a encontrar fuera. Y sin embargo, hay momentos, no necesariamente tiene que ser todo malo, pero hay momentos en donde la familia te puede ir, y donde la familia en tu propia autopercepción te puede afectar de formas muy drásticas y puede generarte percepciones de ti muy malas. Y sin embargo, tenemos esta necesidad también obligación de escucharles y de entenderles y tal. Y no sé, entonces ahí me resulta un problema, claro, hasta qué punto la política positiva en ese sentido también es contextual, como cuando eres pequeña, tu primera interacción es con tu familia y es con lo que has aprendido de ellos, no solo testimonialmente, porque al final eres un niño, sino también en las primeras prácticas que te hacen crecer en ti, ¿no? Y eso luego tienes que aprender a crecer más allá de ello también, se supone o no. Y lo segundo que se me pasa por la cabeza es una cosa que me dice mucho mi padre, que es amor no quita conocimiento. Y bueno, me pregunto al revés, si conocimiento quita amor, o a veces, en los dos sentidos, creo que la respuesta al trauma a veces es amor no quita conocimiento, y yo creo que puede ser conocimiento quita mucho amor, o amor quita conocimiento, te metes en una relación tóxica o en una relación absolutamente abusiva, pienso en víctimas de violencia de género, en las que efectivamente les pegan todos los días y ese amor les hace olvidar que eso está pasando. Vale, son difíciles las dos. La primera, a ver, sobre la primera, voy a empezar diciendo medio en broma, que hay un recurso biológico que permite resolver parcialmente esa tensión, que es la adolescencia. Es decir, la tendencia masiva entre la adolescencia no a dejar de querer a sus padres, en absoluto, pero sí a, con frecuencia, oponerse directamente a lo que los padres piensan, incluso haciéndose del Real Madrid. Hay casos que yo conozco. Esto es medio en broma, pero tenemos mecanismos también. Y quizá el que haya esa reacción tan masiva entre la adolescencia no es absoluta. Hay chicos y chicas que son, en fin, almas cándidas y que siguen creyéndose lo que les dice su padre con 16 años. No es el caso con mi hija, pero sé que hay casos así. Pero esa reacción que parece casi
instalada genéticamente en nosotros en determinadas fases de nuestras vidas, puede servir quizás para compensar algunas de las cosas que tú estás diciendo. Por eso con la familia no he querido entrar demasiado. Porque es complejo. Y porque además creo que es un ámbito donde es especialmente fácil, a diferencia de la amistad o del amor, en la medida en que el amor involucra un elemento de elección, donde es especialmente fácil que el amor no vaya acompañado de reconocimiento como fuente de conocimiento. Por eso no he mencionado la paternidad al principio brevemente, pero no he entrado ahí. Pero efectivamente, ahí hay una tensión. ¿Es la política positiva nos obliga a tragarnos todo lo que nos dicen nuestros padres? ¿O a esperar que nuestros hijos se traguen todo lo que les decimos? No puede ser. En el caso de la amistad y el amor parece que hay algo, que el carácter semivoluntario del vínculo, en un cierto sentido, podría ir acompañado de esa obligación, mientras que en el caso de la familia no hay voluntad, sobre todo por parte de los que vienen de... Podríamos incluir ahí el carácter más consciente de ese tipo de vínculos, más que la familiar a veces es simplemente natural, inconsciente, histórico. Exacto, y no hace falta hacer nada para quererte. Claro. Además, no hay, sobre todo al principio. El segundo ejemplo, antes puse una cita corta de Bell Hooks, con respecto porque es más fácil hablar acerca de la pérdida que hablar acerca del significado que el amor tiene en nuestras vidas. En el libro, Bell Hooks dice cosas realmente, en fin, como ella en general, cosas un poco aterradoras. En los casos que tú has puesto, para ella no son amor. Pero llega a decir que es que no hay amor, no que no hay amor en la sociedad contemporánea, pero que allí donde hay prácticas abusivas de padre y madre hacia su hijo, el amor no puede florecer. No ahí, no solo en el seno de esa familia, sino en sociedades donde las prácticas abusivas en la crianza dominan, no puede haber amor. Es decir, eso sería una manera de salirse, de evitar la objeción, que es, bueno, pues no llamemos a eso amor, llamémoslo otra cosa. Yo no estoy seguro de que esa sea la mejor estrategia. No, sí, hay sentidos en los que hay elementos de amor involucrados y, sin embargo, como tú bien has dicho, es precisamente esos elementos de amor involucrados los que pueden ser dañinos para nuestras capacidades de conocer y de conocernos a nosotros mismos, de tener autoestima, sin ir más lejos, de tener seguridad sobre nuestras propias creencias, seguridad sobre nosotros mismos. Y hay veces en los que las personas mejor situadas para dañarnos eso son precisamente personas a las que queremos. Quitando contextos de tortura, etcétera, en contextos cotidianos, nadie está en mejor posición de hundirnos que alguien a quien queremos. Con lo cual, efectivamente, no sé si lo mencioné al principio, pero hay algo de verdad en las dos creencias con respecto a la incompatibilidad entre conocimiento y amor. En concreto, yo mencioné al principio la cara positiva, que es estar ciego de amor, dejarse embelesar, creer cosas falsas por el hecho de que queremos mucho a una persona o queremos mucho a... pero también está lo contrario, está el que, de hecho, sí hay elementos patológicos, si no se nos presta suficiente atención de pequeños, por ejemplo, o no se nos presta atención en absoluto. Eso puede dañarnos epistémicamente de una manera muy fuerte, mucho más fuerte que como pueda dañarnos que nos den con una regla en la mano en el colegio. Gracias. No, si no. Bueno, me uno a los agradecimientos por la charla, porque ha sido muy sugerente. El problema de eso es que a lo peor a cada uno nos sucede una cosa distinta. Y entonces lo que voy a decir no tiene mucho que ver con lo que tú nos querías contar. Pero bueno, es un poco deslavazado, pero yo quisiera señalar dos puntos. Uno es el lado oscuro de la charla, ¿no? Está el lado luminoso, que es el de amor y conocimiento, y está el lado oscuro, que es odio y conocimiento. Odio e ignorancia. Que estaba también en el trasfondo de lo que has dicho. Entonces, en el amplio sentido en el que has manejado amor, me da la impresión de que te refieres a que cuando amas a alguien en este sentido amplio,
le reconoces como interlocutor y por tanto alguien que puede pedir razones, a quien debes dar razones, cuyas razones debes recibir. El lado oscuro es que alguien a quien no ames o alguien a quien odies deja de ser un interlocutor válido, y eso en ciertos contextos es obviamente problemático. Bueno, no considero que eso anule lo que has dicho, simplemente señala un problema de eso. Y ahora, al hilo de eso, yo en este caso hablaría más que de amor, bueno, que me pilla más cerca, de identificación. Entonces, por ejemplo, tú has dicho al principio, citando a Iris Murdoch, que el amor es la percepción de otro individuo, ¿no? Pero también es la percepción de otro individuo como uno mismo, identificación. Y en el campo que yo he trabajado, yo sí he defendido, por ejemplo, que la posibilidad de la deliberación depende de que quienes deliberan se identifiquen como miembros de un grupo y actúen por razones del grupo, etcétera, etcétera. Eso plantea el problema que decíamos antes del lado oscuro, ¿no? Y la discusión o los intentos de resolver eso de alguna manera pasan por reconocer identidades múltiples y distintos niveles de identificación. De tal manera que, yendo a los amigos putrefactos, pues con respecto a los amigos putrefactos, a lo mejor te colocas en un nivel superordenado que sí les incluye, ¿no? Entonces, no sé si en el caso del amor podemos bueno, ver un mecanismo, una jerarquía de ese tipo. Vale. En relación con lo primero. En algún momento he usado la palabra aliados, que a lo mejor es a la que me puedo agarrar para escaparme de que no necesitamos querer a nuestros aliados. Y sin embargo, en la medida en la que son aliados y compartimos una causa y compartimos objetivos, compartimos una visión de cómo deberían ser las cosas, etc., podemos tener la obligación de prestar atención a su... Pueden haberse ganado el derecho a nuestra atención, incluso si no hay amor de por medio. Lo cual, efectivamente, ha señalado algo que yo antes, al mencionar la palabra aliado junto a la de seres queridos, era como una cláusula de escape. O sea, digamos, es una ampliación del campo de las personas que se han ganado a priori el derecho a nuestra atención. En un cierto sentido, yo opino que los docentes tienen a priori el derecho a la atención también. Quizá la simetría docente-discente sea esa, o quizá no. Quizá el derecho a la atención lo tengan tanto los que enseñan como los que aprenden una vez que uno está en ese ámbito. Se puede perder ese derecho, pero me parece esencial para el contexto pedagógico que de antemano haya una actitud de confianza, de considerar que la persona que te está enseñando tiene el derecho a tu atención. Luego ya tendrá oportunidad de perderlo. Y luego lo que hay con respecto al lado oscuro, el lado odio e ignorancia, yo no sé, ¿no te parece que lo que comenté antes como la limitación de esta política, la contextodependencia de esta política, el que no sea una política que se aplica a cada uno de los ámbitos epistémicos, sino aquellos que tienen que ver con las creencias más cercanas a nuestra identidad, o las que tienen que ver con cuestiones relativas a la injusticia, al orden social, etcétera? Bueno, hay una parte en la que estamos coincidiendo, es que tú acabas de hablar de identidad y ya hablas de identificación con el grupo en cuestión. Y precisamente lo que busco cuando pienso en esos niveles, ¿no? Esa jerarquía, es aprovechar ese carácter contextual para que no sea una exclusión con carácter definitivo, claro, que impida cualquier tipo de diálogo con las personas con las que después de todo convivimos. Sigue siendo un problema, pero digamos que ahí tienes efectivamente por el carácter contextual pues esa especie de... Y luego hay otro aspecto que también podríamos considerar que, claro, en todos esos intercambios hay una negociación de la identidad también. Ya, por eso nos da otra vía de escape. Sí. Sí, porque además aliados también es contexto dependiente. Es difícil que alguien sea aliado en todas las cosas. Y al revés, putrefacto también es contexto dependiente. Es decir, no pueden ser putrefactos en todo. O sea, bajo nuestra concepción de la putrefacción, nuestros amigos no pueden ser putrefactos en cada una de las cosas, creo. No sé, yo me imagino a mí mismo celebrando con las 30.000 españoles que hubiera habido en Johannesburgo cuando España ganó el Mundial,
A pesar de que posiblemente, si me pongo en otros contextos, pues la mayor parte de ellos no me parecerían buenos compañeros de viaje. Pero sin embargo, ahí son aliados. Entonces, la idea de la identificación que han mencionado, pero me gustaría que me dijeran un poquillo más, porque me has dejado un poco con la miel en los labios. ¿Qué papel juega esa identificación? ¿Mejora el proceso deliberativo? Lo hace posible. Lo hace posible. A ver, Vale. porque la deliberación o deliberar supone considerar cursos de acción desde el punto de vista de un interés compartido y de un fin común. ¿Qué quiere decir bien o fin común si no existe el grupo deliberativo? Entonces presupone eso. Y eso presupone entonces que los que hablan se identifican como miembros de un grupo en ese sentido. Pero puede ser un grupo tan mínimamente definido como que quieren resolver la situación de guerra. Puede ser, Khrushchev y Kennedy, por ejemplo. puede ser un grupo deliberativo, los que están allí deliberando. Vale, Simplemente. vale. Luego la deliberación puede ser más amplia, menos amplia, Vale. muchos foros, social, un grupo muy pequeño, como tú dices. En eso se diferencia de una negociación. Porque en una negociación tú y yo no tenemos por qué identificar un bien común a los dos. Tú tienes el tuyo, yo el mío, Vale. y es un tira y afloja. Vale, La vale, deliberación es otra cosa. Vale. Vale. Bueno, me gusta también que haya, digamos que en la argumentación haya también algo que apunta en esa dirección, aunque en este caso no hay necesariamente afectos ninguno involucrados. Puede ser solo un reconocimiento Bueno, de tenía lo que fines. teníamos en psicología social, porque claro, eso, o sea, la segmentación o la categorización social busca una diferenciación positiva. Entonces, cuando yo me identifico con un grupo, lo hago frente a otro, ¿no? El exogrupo, y además procuro cargar positivamente el grupo con el que yo me identifico. Entonces, en ese sentido, cuando lo cargo positivamente es cuando aparece el sesgo endogrupal que se parece en tu amplia acepción del amor, ¿no? En ese sentido. Vale, vale, vale. Bueno, muchísimas gracias por tu charla. De que es muy interesante, ha sido muy sustanciosa y muy estimulante. La verdad es que tengo varias cuestiones, pero creo que la más importante para mí es resolver una inquietud que tengo respecto de cómo has planteado que el amor pueda ser una vía del conocimiento. Que es que, tal y como nos lo hemos planteado, y posiblemente lo haya entendido mal, creo que es así, cuando uno ama o tiene estos vínculos afectivos con esta persona, esto tiene el efecto de que se ve llamada nuestra atención de una manera más poderosa cuando esta otra persona nos indica que son así y estas cosas. Mi inquietud nace de que a lo mejor esto, o sea, simplemente se trata de que el amor entonces nos puede poner en una situación favorable, epistémicamente, pero eso no es lo mismo, no para que podemos decir, pero creo que eso no es lo mismo que el hecho de que el amor sea esa vía al conocimiento. Quiero decir, cuando tenemos una persona y esa persona dice que las cosas son así y así, nos puede estar ofreciendo evidencia, y que luego nosotros alcancemos conocimiento respecto de eso que nos está diciendo, depende de que nosotros trabajemos bien con esa evidencia, de que la evidencia sea buena, de que despleguemos competencias y virtudes epistémicas a la hora de trabajar con esa evidencia, etcétera, etcétera. Es decir, me estoy preguntando acerca de, cuando hablamos de que el amor que sea una vía al conocimiento, si la tesis es fuerte, realmente el amar a otro puede constituir una manera de alcanzar el conocimiento, ¿no? Ahí me gusta utilizar la expresión, no sé si es muy clara, que es realmente una explicación epistémica. ¿Cómo sabes eso? Pues porque te quiero. No sé. O simplemente se trata de una manera en la que podemos alcanzar, llegar a estar en situaciones epistémicas favorables. Bueno, esa es mi principal inquietud. Hay otra... ¿Quieres que responda a esa y...? Sí, de hecho, hace falta ya. Bueno, no, es fuerte. O sea, mi propósito es que la tesis sea fuerte. De hecho, por eso al principio, cuando mencioné las reflexiones de James Baldwin sobre aprender cosas sobre Hong Kong por el simple hecho de que uno quiere y está muy interesado en una persona que vive allí, le he dicho, aquí podríamos meramente darle un papel causal al amor. El amor es un disparador de que uno
ponga en funcionamiento los mecanismos habituales para aprender cosas acerca de cómo se llega de una ciudad a otra, qué se come allí, cuáles son los horarios, etc. Mientras que yo quería quería mostrar la inteligibilidad de una posición más constitutiva. Vamos, la podría llamar constitutiva, pero bueno, tú la has expresado de otra manera. Pero al final, ciertamente, solo lo he hecho en relación con el autoconocimiento. Es decir, creo que al final lo más parecido a un argumento a favor de una concepción constitutiva, que es lo sé que soy así porque te quiero y porque tú me lo has dicho y porque confío en ti. Me resulta mucho más intuitivo que la idea de que, por ejemplo, puedes saber cómo es Hong Kong porque te quiero. Ahí, pues, a ver, si no te hubiera querido, nunca hubiera aprendido nada sobre Hong Kong. Pero bueno, si no me hubiera agarrado del moño y me hubiera llevado a Hong Kong, tampoco hubiera aprendido nada sobre Hong Kong. Es decir, puedo llegar a aprender las mismas cosas sobre Hong Kong por razones distintas o porque estoy obsesionado con el dinero y puedo ganar mucho dinero allí. Es decir, que para saber cosas anecdóticas sobre Hong Kong como esta, a qué hora salen los vuelos de Los Ángeles, no es necesario el amor. En mi caso concreto, he aprendido sobre Hong Kong porque me enamoré de alguien que vivía allí. Pero yo quiero defender algo más fuerte. Y lo he hecho parcialmente con respecto al autoconocimiento, pero no me quiero quedar ahí. Quiero también defender que el amor puede ser una vía privilegiada, no ya para conocer a la persona o al objeto querido, sino para conocer cosas sobre el mundo que de lo contrario serían más difíciles de conocer. Y aquí pues tendría que montar otro argumento, pero al menos el interés que la otra persona tenga con respecto a determinadas cosas, las personas queridas, cercanas, con frecuencia las cosas que les interesan son cosas que automáticamente nosotros podemos tener más interés con respecto a ellas, pero tampoco es necesario. A ellos no les ha interesado quizá porque les interesaba un ser querido, sino porque la han descubierto por su cuenta. Luego hay otra idea con la que he jugado en alguna ocasión y que no tiene que ver con el autoconocimiento, lo que tiene que ver con algo así como una especie de deferencia, un tipo especial de deferencia epistémica que podemos tener con respecto a seres muy cercanos, a seres queridos, a los que conocemos bien, que es, a ver si esta idea os parece que tiene sentido. Que de alguna manera depositamos ciertas de nuestros, dada la limitación que tenemos a la hora de dedicarnos a aprender sobre todo aquello que nos interesa, a veces depositamos en gente muy cercana, a la que conocemos bien, parte de nuestra búsqueda. Es decir, depositamos en alguien muy querido confianza en que aquello que juzguen como buen folk inglés va a ser para nosotros buen folk inglés. Es un poco la frase que mencionabas antes, ¿no? De los hechos no nos hacen cambiar de opinión. Bueno, pero en este caso no es tanto que te hagan cambiar de opinión, es que tu opinión es la que sea que tú tengas. Claro, eso de hecho... Pero es como que delegas. Que delegas, eso es. Yo una vez mencioné una idea parecida aquí, y Diego Lowler, un amigo nuestro, puso un ejemplo chulísimo y además con el que yo me sentí muy identificado. Que es, no, esto es como cuando hablas con tu amigo y le dices, oye, ¿y qué pensamos de Sergio Ramos? Él no menciona a Sergio Ramos, seguramente mencionaría a un futbolista. Y no, ya no voy a meter más con el Real Madrid, que tiene la ciudad equivocada. ¿Y qué pensamos de este disco? O sea, que tenga sentido usar una primera persona del plural, donde automáticamente uno se está rindiendo ya a cualquiera que sea la opinión de la otra persona con respecto a ese ámbito, porque su confianza en... Entonces, esta idea es una idea que me atrae porque hay ámbitos que yo, pues, por falta de tiempo, pues, he ido abandonando. Me sigue gustando la música folk inglesa, pero no dedico tiempo a investigar cómo progresa, qué discos salen, qué nuevas influencias tienen. Pero sin embargo, hay determinadas personas en el mundo cuya opinión, para mí, con respecto a esto, va a misa. Y esas personas pueden ser Diego Manrique, pueden ser un crítico musical al que respeto mucho y al que no conozco personalmente. Pero muchas veces eso no es suficiente. Hace falta más conocimiento de esa persona para que uno tenga el tipo de confianza
Y esta sería como una especie de modalidad de externismo diferencial diferente a otras. No es solo que yo sepa reconocer a un experto que me haga distinguir, que me permita distinguir entre olmo y lo que sea el otro. ¿Cuál era el otro? El Peral, ¿no? No, pero Peral y olmo, ¿sí? ¿Se parecen? Haya. Haya. Vale, es que un peral sí se distinguirlo, que tiene pera. Eso era, olmo y haya. Sino que en un cierto sentido es más profundo el tipo de diferencia que meramente la capacidad de reconocer a un experto, ¿no? Hay un elemento afectivo ahí. Pero ahí lo que tenemos que ser capaces de establecer es que ese elemento afectivo de alguna manera es fiable o tiene esta conexión con la verdad, que era mi segunda inquietud realmente Vale. con tu propuesta, que es que es tan normal como mínimo querer a gente que es fiable como gente que no es fiable. Entonces, ¿de qué manera el amor puede ser una vía de conocimientos? Si es perfectamente normal, o afectos, o lo que sea, por un montón de gente que se va aquí toda casa sistemáticamente, y de hecho me parece que esto es uno de los... ¿no? Pero eso, Moisés, es específico. Es como el pecado original epistémico de nuestra especie, ¿no? Estamos tan hechos para estar colectivamente, no sé, asociados y creándonos con otros independientemente de cómo sean los hechos, que no es cualquier cosa porque es que lo dicen nuestros amigos. Bueno, pero esto no es un fenómeno específico de la relación entre amor o amistad y conocimiento. También se aplica al conocimiento perceptivo, se aplica a la memoria, se aplica al testimonio. Es decir, sea cual sea la fuente del conocimiento que señalemos, podemos decir, ya, pero oye, es que hay casos buenos y casos malos. La condena epistémica de nuestra especie es que a veces alucinamos. Yo todavía no lo he conseguido, pero estoy en ello. A veces nos cuentan mentiras, a veces nos cuentan cosas que no nos están mintiendo, pero el que nos las está diciendo no tiene ni idea. A veces recordamos cosas que no ocurrieron y olvidamos cómo ocurrieron las cosas. De ahí no se sigue que cada una de esas fuentes sea una fuente, que ninguna de esas sean fuentes de conocimiento. Lo mismo se puede aplicar aquí. Pero porque el error es ocasional. El problema es decir, bueno, pero, o sea, de alguna manera, para que funcione la idea de que el error es una vía de conocimiento, tenemos que ser capaces de establecer que amamos a la gente que está en lo correcto. Bueno, no. Habría que. A ver. A lo mejor explicando las cosas de manera demasiado simple y demasiado dura. Pero me parece Quizá una forma diferente de ponerlo, a ver si y que solventa un poco la cuestión, la respuesta que has dado, que me parece acertada como respuesta. Es que hay una diferencia, se supone que hay una diferencia entre deferir al experto y deferir a alguien con el cual tienes una relación de parcialidad que puede ser de muchos tipos, colega, pertenece al mismo grupo, me identifico con... Es que ahí se constituyen razones diferentes. Entonces, lo que está preguntando yo creo en el fondo es ¿qué es lo que hace de esto una genuina razón epistémica? Vale. Que son razones diferentes está claro, pero lo que no está claro es que el tipo de razón que está en juego es una razón genuinamente epistémica. Vale, hombre, los ejemplos que he puesto, y también se me habrá visto el primero por ahí, eran todos evaluativos. Era qué pensamos de este grupo, qué pensamos de este futbolista, que no es cuántos centímetros, qué pensamos acerca de cómo de alto es o cuántos goles ha metido en la Liga Argentina, sino cuál es nuestra valoración de este grupo, de este... Y ahí me parece que, como en cuestiones de valor, yo creo que no hay expertos, a pesar de que hay gente que tiene mejor gusto, y eso no es incompatible con que haya gustos mejores y gustos peores, sí me parece que, en un cierto sentido, compartiendo con otras de las fuentes de conocimiento, pero de una manera peculiar y especialmente fuerte, si el argumento fuera en la dirección de solo aceptamos creencias factuales cuando nos vienen dadas por nuestros amigos, y entonces que nuestras creencias sean verdaderas o falsas, conocimiento o no, dependerá de la suerte que hayamos tenido encontrando amigos, creo que sin necesidad de hacer un argumento, una inferencia del tipo, la mayoría de las cosas que se nos dicen son verdaderas, en fin, algún tipo de argumento tipo davisoniano, la creencia es verídica por naturaleza, la mayor parte de las cosas que creemos son verdaderas, la mayor parte de las cosas que se nos dicen son verdaderas, sin necesidad de hacer una inferencia de este estilo.
Sí creo que tenemos más o menos capacidad de reconocer señales contextuales de la calidad epistémica, sea evaluativa, sea meramente descriptiva de la gente con la que hablamos. Y a la gente a la que no se le da muy bien, no es que tenga mala suerte de tener amigos que creen falsedades, es que no han desarrollado una cierta percepción crítica de qué hace que alguien en un determinado contexto y sobre un determinado tema sea alguien fiable. Entonces yo creo que no es necesario mostrar que sistemáticamente, o sea, el argumento no es cada opinión que tus seres queridos dan es una opinión que tienes que aceptar inmediatamente como válida. No, 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 es que merecen tu atención. Ahora, hay otros elementos que tienen que entrar no discutimos con nadie más que con nuestros amigos, en un cierto sentido, a lo mejor porque pasamos más tiempo con ellos. Pero discutimos muchísimo, entramos en muchísimos desacuerdos. Sobre todo desacuerdos evaluativos, pero también en desacuerdos factuales. Muchas veces esa es la salsa de tener amigos, el que puedas ponerte enfervorecido discutiendo con ellos y que, sin embargo, eso no afecta a la conexión, no afecta a las emociones. Entonces, claramente hacen falta complementos, hace falta y suerte epistémica también. Hay determinados sitios donde inevitablemente los amigos que te vas a hacer son todos de la SS. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, que has tenido mala suerte. Nosotros hemos tenido más suerte que eso. Entonces, no es el amor es una fuente infalible de conocimiento, sino nos pone en una situación donde cosas que de lo contrario, ¿a ti te parece que eso ya otra vez revertía la explicación causal? Me da la impresión, o si no, habría que dedicar a eso. Vale, vale. Una sugerencia, Sally Jackson, que también trabaja en argumentación, distingue entre deferencia y delegación. Y la deferencia es directa y la delegación está sujeta a rendimiento de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayuda a contextualizar todavía más, porque tenemos que ver si efectivamente no solo el primer contexto, sino el contexto a más largo plazo modula, digamos, estos aspectos e introduce el tiempo. Entonces, la variable tiempo muchas veces es la que nos va a ayudar a darle vueltas a esto. Pero claro, la pregunta es si en este caso se podría hacer una distinción igual en el sentido de un tipo de deferencia especial que tiene que ver con el amor o la amistad, un tipo de delegación sujeta a rendición de cuentas que también tiene que ver con el amor y la amistad. Y si incluso si lo que se está revaluando es el propio amor o amistad. Vale, ¿no? vale. Me gusta la palabra de delegación en el sentido cotidiano para referirme mejor que la que yo he usado para referirme a ese fenómeno. Claro. Pero a lo mejor la idea de la rendición de cuentas que tú has conectado directamente con delegación ya sí que choca un poco más. Ya. Claro, choca con qué estás evaluando, ¿no? Claro, choca, pero al mismo tiempo parece que es un elemento que de alguna manera tiene que estar operando. De Tiene alguna que haber manera. un elemento temporal para que el contexto no sea solo el puntual o inicial, sino un contexto, digamos, de toda la relación esperable, por supuesto, sí. No, pero cómo sea esa, yo tampoco lo sé. No. Tenía algo más que comentar a Moisés, pero había otra pregunta. Sí, te das un rato. Sí, primero y después. Sí, venga, dale. Yo, vale, en primer lugar, quería voltearte un poco los términos de la pregunta: ¿en qué medida el amor es una vía de conocimiento? Es decir, ¿en qué medida el conocimiento es una vía de amor? Y aquí quería poner en apelación el término familiaridad, a lo mejor, ¿no? En sentido un poco, a lo mejor, estoico del teosis, de que el conocimiento nos hace ver el mundo como algo más familiar a nosotros. Y en esa medida yo creo que puede ser una vía hacia el amor. Vale, vale. Y... Sí, quizá tú llegas, a lo mejor no había llegado todavía. Pero al principio mencioné esa posibilidad también. Sí, cuando dije, de estas cosas es de las que no voy a hablar. Y una de ellas dije, al igual que el amor como vía de conocimiento, se podría también reflexionar sobre el conocimiento como vía hacia el amor. Es verdad que yo he puesto un ejemplo un poco más bélico de la cuenta, a mí me gusta más lo que tú has dicho ahora mismo. Familiaridad en el sentido más cotidiano de la palabra también. Es decir,
me viene a la cabeza de... El sentirte a gusto, cómodo, ¿sabes? En el lugar en el que estás. Y a veces, muchas veces, dada nuestra naturaleza gregaria, eso es solo cuestión de costumbre, de guía, de pasar tiempo juntos, de pasar tiempo, no siempre, por supuesto, sino no, toda la gente que anda cerca de nosotros nos parecería estupenda, pero es verdad que a veces sencillamente ir conociendo a la gente es todo lo que necesitamos para tener un pescadito. Vale. Y luego quería decir de el amor como vía al conocimiento, yo lo entiendo no como una vía directa al conocimiento, sino como un motor del movimiento y un movimiento que te pone en contacto con los paisajes, porque tú sin ver el paisaje no puedes conocer el paisaje. Entonces lo veo eso como un nexo de contacto respecto al mundo más objetivo, digamos. Y en el tema de la interpersonalidad, yo creo que nos predispone en posiciones de aceptación o de rechazo según ante qué interlocutor estemos. Y luego aquí quería citar a Albert Camus de una frase que tiene que dice: el encanto nos hace conseguir un sí por respuesta aún sin haber formulado claramente ninguna pregunta. Y a lo mejor yo creo que en la interpersonalidad ese encanto o ese amor es como la predisposición, que como que anula la crítica un poco, y creo que de ahí sale la emoción. Vale. Está bonita la cita. Sí, a ver, la manera en la que lo has planteado quizá se expone un poco a la objeción de Moisés, a decir, vale, efectivamente, hay situaciones y hay contextos en los que el amor es un campanazo de salida, pero luego uno tiene que hacer su investigación. Sí. Y yo me quería resistir a verlo de esa manera tan causal y he usado el término constitutivo. Y quiero insistir en el término constitutivo porque incluso si no es el contenido de aquello que uno aprende, algo que está directamente vinculado de forma racional con las emociones, el que uno sienta la obligación de investigar, de aprender. Eso no tengo claro que haya que situarlo en el terreno de lo causal. Al contrario, es decir, es posible que más constitutivo que el que salgamos fuera de nosotros para ver cómo son las cosas ahí fuera, en contra de nuestras expectativas, en contra de nuestras creencias previas, en contra de nuestros prejuicios. Es algo que me parece profundamente epistémico. Incluso si no cubre todos los ámbitos de lo que queremos explicar en términos epistémicos, que, oye, sí, ya, ha sido tu amigo el que te ha hecho que te pongas a pensar en esas cosas, pero tu amigo miente más que habla, o no tiene ni idea de lo que dice, o entonces, pero aún así, el simple hecho de salir de nosotros mismos, lo que al principio llamé salir de uno y exponerse al hilo de Murdoch y de Levinas. Entonces, la manera en la que tú lo has planteado podría parecer que afirma la idea de, vale, sí, sin amor uno no se pondría a saber determinadas cosas, pero la relación no es epistémica. A mí sí me parece que... Más motivacional, justo desde ese punto. A mí sí me parece que es epistémica. Es decir, epistémica no quiere decir que sea justificadora. No, ¿por qué lo sabes? Porque me lo ha dicho mi mejor amigo. No, a ver, hay que para que uno sea una criatura epistémica tiene que desarrollar herramientas críticas, incluso la capacidad implícita de percibir rasgos de credibilidad o de fiabilidad o de... pero... Vale. Y bueno, la mayoría de las cosas que te iba a plantear ya han salido y la verdad es que te felicito porque has generado muchos interrogantes. Yo creo que eso es un éxito, ¿no? Pero más que nada tantos que no sé cómo formar de forma clara. Entonces, yo voy a ser cauto y solo plantear algunas cosas como lector inexperto, ¿no? O lector, o como escuchante inexperto, los problemas que detecto, ¿no? La primera parte de la charla echaba en falta el concepto de empatía, ¿no? Pues estabas hablando todo el rato del otro y estaba pensando, pues esto no es una charla sobre conocimiento de amor, sino sobre la empatía, ¿no? Pero nunca lo menciona, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Mi verdadero problema es has dicho en determinado momento que no es necesario dar una definición de amor.
No, no he dicho eso, he dicho que yo no iba a darla. Que no ibas a dar, no. Entonces, jolín, aún así, he seguido atendiendo, ¿no? Vale. Porque necesito esa definición, porque hay un determinado momento que has puesto el amor romántico dentro de todos los amores. Fíjate que esto los filósofos de las emociones ahora están deconstruyendo esta noción, ¿no? William Reddy, por ejemplo, es el making the love of the romantic love, ¿no? Construyendo el amor romántico, ¿no? Los psicólogos saben mucho de esto y hace tiempo que la deconstruyeron, ¿no? Los filósofos de las emociones han llegado un poco tarde, pero está bien, ¿no? La cuestión es, mi problema es eso, la noción de amor, porque tú has hablado de la atención, y me parece la parte más interesante, la parte negativa, la política negativa que has dicho, es decir, el ganarte el derecho a mi atención, ¿no? En un mundo colapsado de información y que donde el mundo establece sus propias limitaciones, tenemos que seleccionar. Lo que pasa es que eso ni siquiera funciona en el amor establecido, ¿no? Yo cuando me llama mi madre, la mayoría del tiempo está haciendo otras cosas. Y la quiero mucho, pero no la atiendo, porque la conozco lo suficiente para saber que me está diciendo una estupidez, ¿no? Porque me está diciendo algo que no me interesa. Entonces, pero eso, claro, eso sale probablemente fuera de lo epistémico, ¿no? La cuestión es que si metemos en ese vínculo la atención, porque esa atención y ese vínculo afectivo, que también hay que ver si es una atención, un vínculo afectivo que se establece en esa relación, nos ayuda a descubrir el mundo, y parece que estás dando al amor esa capacidad de influencia sobre nosotros. Mi problema es, bueno, ¿y qué diferencia el amor, en este caso, del respeto, de la confianza, de las relaciones de autoridad? ¿De dónde está la verdadera virtud epistémica del amor? Yo así a bote pronto solo veo que, al menos claro, aquí, como decía Roberto, es inevitable hablar de nosotros mismos, ¿no? Porque el tema, sin ser un experto, lo incentiva. Es la única vía epistémica positiva que vería en el amor es cuando aparece otra tercera persona. No sé si se entiende bien esto, ¿no? Cuando en una relación de pareja aparece una tercera persona, un hijo, ¿no? Eso sí que tiene una transformación del yo lo suficientemente fuerte como para cambiar también en términos epistémicos y hacerte ejercer una responsabilidad que antes no tenías, educativa, de aprendizaje, de conductual, de cómo te comportas. Eso sí que transforma, ¿no? Ahí sí que le veo al amor una fuerza que no tiene la autoridad, ¿no? Porque la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, no sé. Sí, porque vale. Acotar un poquito más. Vale. Para creerte, si te quiero creer. Vale. Bueno, empiezo por el principio. O sea, cuando he dicho, no voy a definir lo que es el amor, pero voy a incluir desde el amor romántico decimonónico, desde Werther hasta una conversación cordial con alguien donde lo que hay es simpatía, lo sumo, nunca usaríamos la palabra amor, pero en fin, si puede haber, si hay afecto involucrado. Entonces he dicho, no voy a decir nada específico, vamos, no, sí he dicho algunas cosas específicas de relaciones más íntimas y que involucran más conocimiento mutuo. Cuando, por ejemplo, he hablado de la deferencia o la delegación de determinados campos de conocimiento en personas a las que conocemos muy bien, en quien confiamos y cuyos gustos, cuya concepción de la vida buena compartimos. O sea, hay ámbitos donde sí el que haya un vínculo más cercano al amor romántico me parece importante, pero hay otros donde es que es sencillamente alguien, el encanto es la palabra que tú has utilizado, me ha parecido, tú o a mí, el que haya habido una conversación encantadora con alguien puede hacer que alguna opinión que te dé, algún juicio o algún interés que tenga en cosas que a ti son las que no sabías nada antes pueda ser suficiente como para estimularte a o bien aceptar esa opinión con mucha más facilidad de lo que la aceptaría si viniera de otro sitio, con lo cual puedo abrazar la deconstrucción del amor romántico en psicología o en filosofía de las emociones y aún así mantener que las relaciones afectivas, incluso algunas tan ligeras como esas que he descrito y tan efímeras, pueden hacernos que consideremos posibilidades, consideremos opiniones, consideremos puntos de vista, consideremos juicios acerca de las cosas que de lo contrario no consideraríamos. Incluso oponiéndonos fuertemente a ellas, que también tiene un elemento epistémico. Es decir, esa conversación con la persona tan agradable en el tren cuando vamos viajando durante 3 horas,
puede ser un desacuerdo continuo, pero la química y la manera de relacionarse hace que uno afine sus propias opiniones, incluso si no las cambia. Que uno se vea en la obligación y uno tenga el deseo de articular sus opiniones de una manera especialmente sutil y amable. En este caso, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Es posible que no aceptemos ninguna de las opiniones de la persona con la que estamos entrando en un desacuerdo, pero el simple hecho de tener esa conexión afectiva mínima facilita que la aceptemos como retos a las propias, como algo que nuestras propias opiniones tienen que incorporar, como a lo mejor todo esto caería bajo el paraguas de empatía que han mencionado al principio. No me parece que sea exactamente, pero sí es verdad que se acerca más a la empatía que al amor romántico, claramente. Una conversación con un señor alemán de 80 años en el tren. Pero creo que el hecho de que haya afectos involucrados, y cuanto más fuertes son los afectos, más complejo se vuelve el fenómeno y más fácil es hablar de algunas de las cosas que he mencionado yo y que se han mencionado en las preguntas. Entonces, eso con respecto a yo no voy a definir el amor, pero estoy dispuesto a bajar tan abajo como a una relación tan breve y tan como en una conversación en un tren. Pero has dicho algo más después. Es que me he enrollado tanto respondiendo a lo primero que... No, es que en realidad todo se puede resumir rápidamente diciendo que nos da el amor, que no nos dé... Exacto, la autoridad o el respeto, Aunque el ejemplo que has puesto, fíjate, igual estás pensando en un tren de AVE entre Granada y Madrid, pero es que si a eso le implicas que es un trayecto, por ejemplo, internacional, donde tienes que hablar un segundo idioma, y tu compañero de viaje, en lugar de ser un alemán de 80 años, es un coreano del norte, es que... Ya. Eso es una relación de... ¿Hay un universal entre ambos? Pues no, porque lo que está... La persona igual no quiere hablar. Sí, es fácil que... Y ya está. Entonces, ya sí recuerdo una cosa que has dicho después. Te respondo también a eso. Si puedo. ¿Qué hay de adicional en el caso de los afectos que van desde el amor romántico, que incluyen ese abanico, por lo menos una parte de ese abanico con respecto a confianza, autoridad, respeto, etc. Yo aquí he mencionado muy brevemente la idea del amor como emoción moral y la tendencia a considerar que hay una cierta incompatibilidad entre la parcialidad del amor y la objetividad moral. A mí siempre me ha parecido, y a lo mejor esto es lo que dice Beleman, pero es que no me acuerdo porque hace mucho que no lo leí, pero a mí siempre me ha parecido que es exactamente al revés. Es decir, es precisamente porque de fábrica venimos con disposición a querer y si las cosas van relativamente bien, algo de amor damos y recibimos, que reconocemos la idea misma de tener obligaciones hacia los demás. Quizá primero solo con respecto a nuestra madre, a nuestro hermano pequeño, el bebé, pero sin esa entrada erótica, en el sentido amplio en el ámbito de la obligación moral, no sentiríamos obligaciones morales con respecto a nadie, nunca. Ahora, es un escalón que tenemos que abandonar. Una vez que hemos entrado en reconocer que tenemos obligaciones con respecto a los demás por la vía amorosa, tenemos que abandonar la vía amorosa y ahora consideras que tenemos las mismas obligaciones con respecto a todo el mundo. Esa es otra discusión. Pero me vale con que sea inteligible este punto de partida, porque creo que también podría servir para uno no puede sentir respeto sin haber sentido amor, quizás. ¿Cómo aprende uno a tener confianza, por ejemplo? Más confianza, respeto, autoridad es más complicado, pero confianza y respeto. ¿De dónde surge la capacidad de tener confianza y respeto por gente a la que no queremos? Como a todos nos ocurre, tenemos confianza y respetamos a gente a la que no queremos, o bien porque son desconocidos, o bien porque no los queremos, pero no me parece fácil imaginar que ese tipo de relación de confianza o de respeto pueda surgir si no hemos sido iniciadas en ella por una vía amorosa.
Pero, en fin, esto es absolutamente especulativo y yo no había pensado al respecto. Pero me parece que quizá haya una analogía con el caso de la parcialidad no siendo incompatible con la objetividad moral, con que haya determinados tipos de relaciones que no involucran las emociones o los afectos de los que yo he hablado en la charla, pero que sin embargo sí los tengan como condición de posibilidad. Alguien que nunca han querido, es difícil que pueda confiar en nadie. No lo sé, pero esto es especulación. Muchísimas gracias, Manuel. Vale. Tenemos que parar aquí. Bueno. Gracias. Bueno, y ese tema de- No me preguntan nada.